Bueno, ayer les decía que quería compartir algo de la historia de nuestro pueblo, porque esta semana comenzaron a realizarse los ejercicios conjuntos de las Fuerzas Armadas Argentinas con fuerzas estadounidenses. Algo que autorizó Milei con una resolución, un decreto de Milei. Algo que no debería autorizar, porque eso está previsto en la Constitución, que lo tiene que autorizar el Congreso Nacional. Y lo hace en este contexto, ¿no? En este contexto de guerra, de ataque de la alianza estadounidense e israelí contra Irán, ahí donde se alía incondicionalmente Milei. Y allá vienen las Fuerzas Armadas estadounidenses a pasear por nuestro territorio, a pasear por nuestro océano, 45 días, haciendo maniobras militares en suelo argentino. Claro, es el mismo país que formó parte vital de la alianza con Gran Bretaña para quedarse con parte de nuestro territorio, con las Islas Malvinas. Y cuando uno observa estas cosas dice, che, pero ¿cómo puede ser que nos sucedan y no reaccionemos, que nos dé lo mismo? Y que haga eso con las Fuerzas Armadas estadounidenses, y que venga un tipo a traer un sistema, Palantir, un tipo con el cual está reunido ahora el presidente de la Nación, del cual hablamos esta semana ya, guerreristas, violentos del mundo, pero que nos han hecho mucho daño. No es que podrán hacer mucho daño, que también. Le han hecho mucho daño y han sido aliados a enemigos históricos de nuestro país. Entonces me pareció oportuno, ante la presencia de las Fuerzas Armadas estadounidenses en la Argentina, traer de la historia algo que protagonizó nuestro pueblo, y de lo cual no se habla mucho, casi no se conoce. Hay hechos de la historia argentina que quedan, sobre todo muchos de ellos que tienen como protagonista a nuestro pueblo, que quedan, la historia oficial los borra, los minimiza. Estoy hablando de algo que pasó el 10 de septiembre de 1984. 10 de septiembre del año 1984 en nuestro país, concretamente en Puerto Madryn. Estoy hablando del Madrinazo. Veamos, para entrar en tema, este pequeño videíto. Dale. En septiembre de 1984, la llegada de la flota estadounidense a Puerto Madryn desató una ola de fervor patriótico. La noche del 10 de septiembre, muchos decidieron acampar en la plaza, mientras la comunidad se organizaba para un acto de resistencia. Al amanecer, una fila interminable de autos se dirigió al muelle Almirante Storni, extendiéndose a lo largo de 15 cuadras. Con pancartas en alto, los madrinenses expresaron su firme rechazo a una flota que traía consigo recuerdos de dolor por la Guerra de Malvinas. La multitud unida y decidida avanzó hacia el muelle, reclamando su derecho a decidir sobre su propio destino. El madrinazo se convirtió en un símbolo de dignidad y memoria colectiva. Hace 40 años, Puerto Madryn demostró que el amor por la patria y la lucha por la identidad son inquebrantables, dejando una huella imborrable en la historia argentina. Esto no, es prácticamente desconocido el Madrinazo. Estamos hablando 2 años después de la guerra, viene Alfonsín ya en democracia, hace un acuerdo para que vengan en el marco del operativo UNITAS. Una nueva visita de los buques estadounidenses. Claro, el pueblo en el sur se levantó, fue una pueblada como que la que estábamos viendo. Ahora vamos a pasar otros fragmentos de otro material para refrescar, tener bien claras las imágenes, que nos queden en nuestras retinas, que nos queden en nuestra memoria, que queden en nuestro corazón. De cómo un pueblo que había vivido muy de cerca la guerra, ¿no? Más de cerca de lo que se vivió desde la porteñidad,
y ver cómo 2 años después de haber masacrado a nuestros pibes, a nuestros soldados, hundiendo fuera de la zona de exclusión al crucero General Belgrano, por ejemplo, vienen barcos estadounidenses a atracar en Puerto Madryn. Cuando se dio a conocer la noticia, se armó un alboroto muy grande, y allá fue el pueblo de Madryn. Todos, pero es llamativa las imágenes, si ustedes prestan atención, ahí hasta, bueno, los habitantes, estudiantes, trabajadores, policías, bomberos, todos ahí marchando hacia el puerto. En un comienzo, cerca de 6.000 personas se juntaron cerca de la escuela comercial, la principal escuela comercial ahí de Madryn, y se fueron caminando desde el centro de Madryn hasta el muelle. Bueno, 1 hora de caminata. 1 hora de caminata hasta el puerto. Ya había un grupo ahí de avanzada, por supuesto estaban los trabajadores portuarios, los fabriles, ahí empezaron a repartir aerosoles. Llegaron a ser 30.000 personas, 30.000 argentinos que fueron ahí a repudiar la presencia de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Y fueron y le pintaron todo el barco, traidor, bueno, una cantidad, ahora vamos a ver eso. Corrieron más de 1,5 kilómetros aproximadamente, dicen las crónicas de la época, hasta que llegaron a esa nave, un destructor estadounidense. Iban a llegar otras 4 embarcaciones, no pudieron llegar, no pudieron atracar en el puerto, por la pueblada que se dio en Madryn en defensa de la soberanía nacional, de la memoria de nuestro pueblo. Claro, cuando vieron que avanzaba toda esa gente, los marines no podían creer y decir, esto es bien, nos asaltan al barco, sacaron las mangueras, empezaron a tirar con chorros de agua, con las mangueras que tenían encubierta. Bueno, se tuvieron que ir los tipos. Fíjate, veamos unos minutitos de este material audiovisual del medio Épocas, que narraba, es más extenso, hacemos un recorte y narraba en un fragmento esto que compartimos. La flota llegaría el día lunes 11 de septiembre de 1984, por lo que el domingo llamaron a movilización en la plaza a las 18 horas. Algunas personas decidieron acampar a partir del día anterior de la llegada del barco. La tarde de ese 10 de septiembre de 1984, los pobladores se congregaron en la Plaza San Martín frente a la municipalidad local y de allí caminaron por las calles Mitre, Mosconi y Domecq García hasta llegar al muelle Storni, entonando el himno nacional argentino. A partir de la concentración en la plaza, una fila de autos de aproximadamente 15 cuadras se dirigió al muelle del almirante Storni. La gente comenzó a llegar al muelle, movilizándose con cánticos y carteles expresando que la flota se vaya del puerto. En ese entonces, Prefectura contaba con una guardia muy pequeña y los trabajadores portuarios tenían la orden de no dejar pasar al pueblo. Pero el momento de que llegó la multitud, los pasó por encima. La gente avanzaba como hormigas, recuerdan quienes trabajaban en el puerto. El pueblo ingresó al muelle gritando a los marines y haciendo pintadas con aerosol en el buque destructor Thorn, el único de la flota que logró amarrar. Algunas de las pintadas reflejaban el rechazo del pueblo argentino a los estadounidenses con distintas leyendas. El momento llegó a su cumbre cuando desde la cubierta comenzaron a tirar agua. Los casi 1.500 peregrinos que arengaban y solicitaban elementos para arrojar a los buques, los autoconvocados que lograron sobrepasar la barrera conformada por Prefectura que, ante la magnitud de la convocatoria, recibió órdenes de no actuar. Fueron los protagonistas del madrinazo, brindando de esta manera un reconocimiento a aquellos que defendieron nuestra soberanía en las Islas Malvinas, y que con la entonación del himno vieron con alegría retroceder a la flota norteamericana. Cuando el barco, a raíz del rechazo y las pintadas, comienza a desamarrar en el muelle, la gente presente en el lugar comenzó a cantar el himno nacional argentino. El pueblo madrinense fue más que ellos. El buque se fue, pero se mantuvo en rada por un día más esperando que se calmen los ánimos. Como esto no sucedió, decidió zarpar del Golfo Nuevo. Si bien los ciudadanos de Madryn lograron impedir que los buques norteamericanos atracaran el puerto local, no consiguieron evitar el aprovisionamiento de la flota que se llevó a cabo en alta mar, pero a través del madrinazo el pueblo patagónico consumó el deseo incumplido de 1982, reconocer en tiempo de democracia a aquellos soldados que lucharon en la guerra. Qué historia, ¿no? Qué historia. Hay un libro muy interesante, pueden buscarlo, que lo escribió Mónica Durán,
en el 2017, hace 9 años atrás, se llama Madrinazo, Desmalvinización y Memoria Colectiva. Yo la verdad que no me acordaba de esto, y hace cerca de un mes atrás, un poco más de un mes atrás, leí un artículo que salió publicado en el diario AR, con el cual pude recuperar un artículo firmado por Mauro Salvador, el colega Mauro Salvador, que yo me había olvidado de esto. Y dije, ¿cómo puede ser que nos olvidemos de estas cosas? No, Cacho, no sé, vos no lo tenías presente este tema, me decía. No, la verdad que no. Hay el poner la palabra, digo para quienes por ahí no recuerdan, no vivían, porque pasó hace muchísimos años, más de 40 años, digo, la Guerra de Malvinas. A 2 años de la Guerra de Malvinas, una de las cosas, y lo primero que uno se pregunta, o que ustedes se preguntarán, pero ¿cómo? La guerra era entre Argentina e Inglaterra. ¿Qué tiene que ver Estados Unidos? Bueno, porque Estados Unidos jugó para el lado de Inglaterra. ¿Y cuál sería el problema? Que Estados Unidos había firmado un tratado en el año 47, que era el TIAR, que era el tratado de ayuda recíproca entre los países latinoamericanos si lo atacaba una potencia extranjera. Y Estados Unidos vulneró en la época de Malvinas una de las cuestiones que era el mayor tema contra los Estados Unidos, fue que se puso del lado de los ingleses, apoyándolos logísticamente con sus satélites, porque evidentemente tenía un ejército mucho más poderoso del que podía tener el inglés. Y ese era el tema de la palabra traición al Tratado del TIAR. Bueno, me parece que son oportunas estas, refrescar la memoria de grandes gestas de nuestro pueblo. No hay enemigo grande cuando el pueblo está unido y convencido, con un objetivo común. La afrenta, la ofensa que se vivió en aquel 1984, 2 años después de la Guerra de Malvinas, que un gobierno democrático fuera y aceptara que viniera buques de guerra, el destructor, a un puerto argentino. Y la gente reaccionó, los trabajadores, los estudiantes, la gente de a pie reaccionó. Y fueron y encararon y pasó eso que vimos. Y es muy necesario reivindicar esas acciones en estos momentos, donde la entrega, el servilismo, llegan a niveles nauseabundos.